Y hoy comenzó a correr el reloj para la nueva administración de gobierno en Puerto Rico. Jennifer González se reunió con líderes religiosos en la Fortaleza en su primer día de gobierno, mientras en Washington juraba hoy Pablo José Hernández como nuestro delegado congresional. En la legislatura, donde juraron ayer casi todos los certificados, se siguen acomodando las fichas de cara a su sesión inaugural el próximo 13 de enero, para cuando se escogerá el liderato en ambas cámaras, se aprobarán los reglamentos y otros asuntos. Esta legislatura tiene la más amplia delegación independentista que se ha tenido en la historia política de Puerto Rico en la modernidad. Son 5 legisladores los que tendrá el Partido Independentista tras activarse la ley de minorías. Y el Partido Independentista se quedará con las bancas. Así es. A pesar de la sugerencia de Victoria Ciudadana y su liderato para que le cedieran una de las sillas en reconocimiento a la contribución que tuvieron sus electores en la alianza para estas elecciones, el PIB anunció hoy que no, que se quedan con las 5 bancas legislativas. ¿Por qué? Aquí están 2 de los 5 nuevos legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño y me contestan ahora en vivo aquí en Telemundo la primera pregunta. Bueno, antes de hablar con Adrián González y Nelly Lebrón, que son 2 de los 3 legisladores pipiolos que entran por la ley de minorías, vamos a explicar un poco qué es la ley de las minorías o eso que tanto se invoca en estos días y que tiene su origen en la Constitución de Puerto Rico. Estamos hablando que la Constitución dispone que se aumentará el total de miembros en la Cámara y en el Senado si resultan electos más de 2/3 partes de los miembros de cualquiera de los cuerpos legislativos por un solo partido. Esto evita, y este es el propósito de la ley de minoría, evitar que un solo partido acapare la representación legislativa y que un solo partido tenga la facultad, por ejemplo, de residenciar a un gobernador o de residenciar a un miembro de la Asamblea Legislativa o tener poderes para enmendar o promover o activar el proceso para enmendar la Constitución del Estado Libre Asociado. La composición legislativa, como quedó ayer, pues establece que de hecho se activa la ley de minorías. Por ejemplo, en la Cámara de Representantes hay 36 nuevos progresistas, 13 populares y hay un legislador del PIB y se añaden 2 por ley de minoría. Estas son Adriana Gutiérrez del precinto 4 de San Juan y Nelly Lebrón del precinto 40, del distrito representativo 40 de Carolina, que aunque son candidatas a distritos representativos, ya esos distritos tienen legisladores electos por voto directo, por lo tanto, estos legisladores por adición se convierten en legisladores por acumulación, en representación de todo el país. En el caso del Senado, hay 19 senadores del PNP, 5 populares. Está María de Lourdes Santiago, electa por el partido, y se añade Adrián González, que era el candidato al Senado por San Juan. Hay un candidato, un senador de Proyecto Dignidad, y está el senador Eliezer Molina, electo vía nominación directa. Así que así quedó compuesta la Asamblea Legislativa, que tendrá su sesión inaugural en Cámara y Senado. Este lunes no, el próximo lunes, 13 de enero, y será en esa sesión inaugural cuando el cuerpo legislativo escoge a sus lideratos, presidentes, vicepresidentes, portavoces, aunque ya los caucus de los partidos han escogido ese liderato, aprueban el reglamento que rige los trabajos de cada uno de los cuerpos legislativos. Y están conmigo aquí, como adelanté, Nelly Lebrón. Hola. Hola, ¿cómo está? Representante Nelly Lebrón y senador Adrián González, electos a la legislatura por la activación de la cláusula de la ley de minorías. ¿Cómo están? Muy bien, muy contentos, muy honrados de ser una parte importante de la historia política del país. ¿Con qué agenda van a la Asamblea Legislativa? Bueno, nosotros tenemos una agenda que está ya dirigida por nuestra plataforma de gobierno, ¿verdad? Donde se incluyen una serie de puntos muy importantes, entre otros la atención a los problemas de la mujer, a los problemas del ambiente, a la cuestión de la política pública también, la educación, la cultura, los problemas de salud de nuestros adultos mayores, ¿verdad? Son parte de esa vasta agenda que tenemos planificada poder impulsar. En el caso suyo. Mira, estuvimos toda la campaña presentándole al país que debería haber una
política pública más agresiva en cuanto a la crisis de vivienda. Fue un tema que toqué en todos los foros que estuve, porque habiendo una crisis de vivienda, de acceso a la vivienda, no se impulsó durante el cuatrienio ninguna medida que atendiera dicha crisis, y creo que eso debe estar en la agenda prioritaria de la Asamblea Legislativa, no tan solo en la nuestra, sino de la Asamblea Legislativa como tal y del gobierno completo, porque aquí, aún cuando hay vales para vivienda, las personas no los podían utilizar por los altos costos de la vivienda. Por otro lado, inventarios de propiedades vacías. Así que hay muchos cabos sueltos, hay un problema de vivienda, pero no se ha atendido. Hubo una tímida iniciativa para atender el asunto de los alquileres a corto plazo, que es uno de los problemas que agrava el acceso a la vivienda, pero no prosperó y seguimos en el mismo sitio que estábamos hace años. Así que eso tiene que ser fundamental. Y añado, la forma en la que se llevaron a cabo las elecciones y el escrutinio son una alarma también a la Asamblea Legislativa de que quizás no digamos en los primeros 100 días, pero mucho antes del 2028 hay que identificar cuáles son esos problemas de la Comisión Estatal de Elecciones, cuáles se pueden enmendar a través de legislación y enmendar el Código Electoral para que en el 2028 no vivamos las elecciones que vivimos en el 2024. Usted y yo hablamos esta mañana en radio, en Magic, allí en el programa Premier Round, y le pregunté esta mañana, casi poco después de las 6 de la mañana... no había salido el sol. No había salido el sol. Cuando le pregunté si ya... conformada la delegación del PIB histórica de 5 legisladores, le iban a ceder un escaño a Victoria Ciudadana, como había sugerido, propuesto, planteado la coordinadora general de Victoria Ciudadana, Anaíma Rivera Lacén. Y usted me sorprendió a mí y sorprendió al país, comunicando que ya el PIB había decidido que no, que el PIB va a quedarse con las bancas y que ya se lo comunicó al Movimiento de Victoria Ciudadana, y eso pues ha sido noticia todo el día. Quiero que me explique un poco más la decisión, pero antes recordar cuando aquí vino a este programa Anaíma Rivera Lacén hace varias semanas después de las elecciones pasadas y le preguntamos sobre esa petición que le había hecho al PIB. Las conversaciones con Juan Dalmau son a los efectos de que de parte del PIB hay apertura para esa posibilidad. Cuando salió a la prensa esto, fíjate cómo fue. Hay una entrevista en El Nuevo Día que le hacen a Dalmau y le preguntan sobre ese tema. Y él dice que él entiende que si se diera, el PIB y Victoria Ciudadana pueden conversar del tema. ¿Y por qué él dice eso? Porque lo habíamos estado conversando. Ya. Y por eso es que cuando me preguntan en la entrevista, dije, sí, él está diciendo eso porque lo hemos estado conversando y está en una carta que también le puse por escrito, entre muchas otras cosas. O sea que está abierto. Está abierto, está en sus palabras a sí mismo. Bueno, esa fue la entrevista que le hicimos a Anaíma Rivera Lacén algunas semanas después de las elecciones generales en este estudio sobre esa petición que ella había hecho al PIB para que evaluaran cederle una de las bancas legislativas si se activaba la ley de minorías, como finalmente se activó, y se ampliaba la delegación del PIB. Como dije, ya usted ha comunicado que el PIB decidió que no. Así ¿Por es. qué? Mira, tal como señaló la licenciada Rivera Lacén, tuvimos la apertura. No nos negamos a atender la propuesta, la recibimos, la atendimos, la estudiamos desde todos los aspectos, desde el punto de vista jurídico, como te planteaba esta mañana y como he planteado muchas veces hoy. El PIB no puede ceder esos escaños. La interpretación judicial que hubo cuando el Partido Popular trató de ocupar un escaño con un popular es que los partidos no pueden llenar esa vacante. O sea, si yo renuncio ahora mismo, tienen que emitir otra certificación certificando al candidato del PIB del Senado por el Distrito de Carolina, que es el que viene después de mí, en porcentaje. No se activa una primaria, no se activa una elección especial, no se activa un método alterno para que el PIB llene esa vacante, porque no es una vacante de un funcionario electo. Nosotros no fuimos electos en la noche del evento. Nosotros estamos ahí para crear el balance que muy bien explicaste, y ese balance tiene que seguir creándose conforme a como dispone la Constitución, no con el que el partido quiera. Bajo esa teoría, y quiero escuchar también a Nelly Lebrón sobre eso. Bajo esa teoría, ¿verdad? Y ese análisis legal que hicieron ustedes a nivel interno,
¿verdad? Y que se les explicó en la comunicación. Claro, habría opciones más descabelladas, como que renunciaran todos y al final pues alguien se afiliara al PIB y el PIB escogiera No. Es que, si renunciamos todos, entonces le toca al Partido Popular, porque ya no hay candidatos del PIB. Claro. Hay dos aspectos aquí en la discusión. Está la discusión legal y está la discusión política. Y como quiera tendrían que afiliarse al PIB. claro. Están ambas hay dos discusiones aquí. ¿Cuán lacerada queda la alianza con un rechazo de plano a la petición, sin tan siquiera quizás pues retar la legalidad? Yo quiero un poquito hablar sobre eso, Lenín, porque cuando yo corrí en el Distrito 40, yo era la candidata del Partido Independentista Puertorriqueño y de la Alianza, porque en el 40 no había nadie del MBC. Claro. Por lo tanto, el acuerdo, no tácito, sino un acuerdo del grupo de trabajo que hicimos en Carolina, era que en esas instancias, que de hecho los 3 precintos en ¿Usted Carolina, representaba la Alianza? Yo era la Alianza, en el 40, en el 39 era el compañero del MBC y en el 38 del PIB. Claro, pero al final su banca va a decir Partido Independentista. Definitivamente, porque bajo ese partido fue que yo estaba corriendo en la papeleta, ¿no? Así que un poco tenemos que también poner en perspectiva. No podemos pensar que hay alianzas para unas cosas y para otras no, ¿verdad? Y entonces, si yo soy la candidata de la alianza y dada la fortuidad, ¿verdad?, de que estamos aquí por la ley de minoría, la alianza se debe sentir igualmente representada. Y es una lástima, ¿verdad?, que tengamos que seguir explicando una y otra vez. Y yo entiendo eso, pero... Quiero entrar en lo de retar. Vamos a eso. Yo entiendo eso, pero... quienes lo ven de afuera pudieran plantear, pero qué casualidad, que todos los que salieron electos y con más votos fueron los que estaban bajo la insignia del PIB. Y entonces no sería descabellado pensar de que hubo algún diseño para que fueran los candidatos del PIB y no los de Victoria Ciudadana los que salieran favorecidos en el escenario electoral peor para la alianza. No, mira, eso sería una teoría de conspiración. Una conspiración absoluta. Sí, pero mira, en cuanto a retar, nosotros hemos retado muchísimas cosas en el tribunal y doy como ejemplo cuando retamos la constitucionalidad de las candidaturas coaligadas. Nosotros fuimos al tribunal convencidos de que era inconstitucional y seguimos convencidos, pero el tribunal no nos dio la razón de que es inconstitucional prohibir las alianzas entre partidos. Aún así, retamos también yendo en alianza de la forma en que la ley lo permitió. Pero retar esta interpretación del tribunal y a la Constitución nos puede dejar al PIB y a Victoria Ciudadana sin el escaño a ninguno de los dos. Por eso es que le planteamos también en la comunicación, además del análisis jurídico, como planteamos que íbamos a hacer un análisis jurídico y político, que en el análisis político debilitaría a la alianza dejar en manos de los cuerpos legislativos el juramentar a alguien que tuvo que renunciar a Victoria Ciudadana, afiliarse al PIB y nosotros ceder el escaño con un proceso que ya el tribunal dijo que no se podía. ¿Lo van a juramentar Tomás Rivera Chats o Johnny Méndez? No, no lo van a juramentar. Y si va al Supremo, el Supremo va a decir eso no se hace porque es que no hay espacio en la Constitución para interpretar otra cosa. Esto fue en beneficio de la alianza y de hecho líderes de la alianza nos han felicitado a los que entramos. O sea que está causando más revuelo fuera de Victoria Ciudadana que dentro de Victoria Ciudadana. Más colectividad. Usted ha dicho que nos han felicitado de Victoria Ciudadana. Escucha solamente el nombre de Bernabe. Bernabe, Eva Prado, Pedro Cardona, Rosa Seguí, candidatos que estuvieron a la legislatura municipal en San Juan. Estoy hablando de mi caso, candidatos del distrito de Carolina al alcalde. ¿Qué ha dicho a todo esto? Bueno, no he visto ninguna expresión de la licenciada Rivera Lázaro. Gracias a ambos y mucho éxito en sus gestiones legislativas. Gracias por la invitación. Hablando en estos 4 años. Estamos siempre a la orden. Nelly Lebrón y Adrián González, representante y senador del Partido Independentista, 2 de los 5 legisladores del PIB. En breve regresamos con el análisis y nos vamos a Washington con Pablo José Hernández, quien acaba de jurar como comisionado residente de Puerto Rico allá.
Esto es Primera Pregunta. Quiero los comentarios de ustedes sobre lo que acabamos de discutir en torno a los escaños de la Alianza, el PIB, Victoria Ciudadana y la decisión que anunció hoy el Partido Independentista. Pero antes, hoy juramentó, esta tarde acaba de juramentar Pablo José Hernández Rivera como comisionado residente de Puerto Rico en Washington, en el Congreso. Allá está Luis Guardiola en Washington. Luis, cuéntanos, ¿cómo fue esa juramentación? Bueno, buenas tardes, Rafael Lenín, amigos de Primera Pregunta. Fue una juramentación que se retrasó bastante. Se supone que tuviera lugar a eso de la 1 de la tarde, fue hasta casi las 3:30 hora de Washington, D.C., que se produjo finalmente ese momento en el que el nuevo speaker reelecto, Mike Johnson, juramentó a todos los representantes electos el pasado 5 de noviembre. En ese grupo estaba Pablo José Hernández, recién llegó aquí hace unos minutos, todavía se encuentra celebrando con amigos y familiares en su nueva oficina. ¿Qué fue lo que pasó y cómo fue realmente para él ese momento que juramentó como nuevo comisionado? Escuchemos lo que nos dijo. Fue larga porque pues 3 republicanos no quisieron votar por el presidente, lo cual ocasionó un tranque que se tuvo que resolver, pero estas son oportunidades que uno tiene para forjar relaciones con los congresistas. Todo el mundo que te aconseja te dice lo más importante aquí son las relaciones, y las relaciones se forjan usualmente en 2 lugares, en el floor, en el hemiciclo y en los viajes. Así que tuve la oportunidad de compartir con varios colegas hoy, de fortalecer esas relaciones y de siempre representar bien a Puerto Rico, que para eso fuimos electos. ¿Ese momento cómo fue? ¿El momento específico cómo fue? De juramentar fue muy emotivo. A veces esto se siente normal y tú tienes que pausar y apreciar el momento, las circunstancias y lo que estás viviendo, y lo más que uno siente es agradecimiento por mi familia, por mi esposa, por mis padres, por mi abuelo que no está. Hoy me puse unas juntas de él a propósito por ese símbolo, y agradecer obviamente al pueblo que nos eligió. Luis, y esta juramentación se da en medio de una conmoción política allí en Washington por la elección del speaker, ¿no? Correcto. En un momento dado se llevó a cabo una votación en la que Johnson no tuvo los votos, se quedó corto por 2. No hubo que repetir la votación porque lograron convencer a 2 congresistas para que cambiaran su voto y favorecieran al speaker en su reelección. Así que fueron momentos ciertamente de tensión. Sabemos que el presidente electo Donald Trump estaba tras bastidores impulsando a Johnson para que revalidara, pero había figuras en el Congreso que se oponían a eso a pesar de la presión del presidente. Gracias, Luis, por este informe desde Washington. Era Luis Guardiola desde el Congreso de los Estados Unidos tras la jura de Pablo José Hernández Rivera como comisionado residente de Puerto Rico en Washington. Comentarios al tema del PIB y Victoria Ciudadana. Pues mira, a mí me parece que la determinación que ha tomado el PIB, y me parece que Victoria Ciudadana también, en la medida en que han felicitado a los compañeros que han salido electos, legal, o sea, jurídicamente y políticamente es la correcta. Políticamente porque me parece a mí que abrir el espacio para que haya una determinación del tribunal adversa y que finalmente no lo ocupen ni los de Victoria Ciudadana ni los del PIB, siempre está latente, que fue lo que pasó con los endosos. Hay que recordar que si hoy están fuera legisladores de Victoria Ciudadana es precisamente por eso. Ciertamente los que quieran ir en contra de la alianza van a tratar de promocionar el que... yo escuchaba las preguntas tuyas y son preguntas muy legítimas porque hay personas pensando, pero ¿y por qué salen todos los del PIB y los de Victoria Ciudadana no tienen ningún espacio? Habrá que ver cuánta fuerza tienen para mantener la alianza aún con esa realidad política. María Lourdes Guzmán, a mí lo que me extrañó, ¿verdad? Y cuando yo tuve esta mañana en radio a Adrián González y le hice la pregunta muy cándidamente a ver qué me decía, y me da la noticia de que ya el PIB había tomado una decisión, hubiese esperado que los aliados comunicaran la determinación juntos, ¿verdad? Y no parece que sea una determinación de conformidad para ambas partes. Bueno, sí hubiera sido bueno que hubiera una notificación conjunta de lo que ocurrió, pero más allá de eso, que posiblemente
pueda darse más tarde, debe darse muy pocos días, ¿no? Sobre todo cuando todavía estos compañeros no han juramentado, y esa es una buena oportunidad para demostrar la unidad de la alianza. A mí me pareció muy convincente lo que dijo Adrián, me parece muy razonado, es muy riesgoso nosotros pretender retar esa disposición constitucional, sobre todo con la trayectoria que ya hemos visto de los diferentes casos mucho más meritorios, ¿no? Y que se han perdido, y ya sabemos por qué. Aquí no hay ninguna mezquindad, y lo que dijo Adrián es muy cierto. Hay más conmoción, o se pretende crear más conmoción desde afuera de la alianza que desde adentro. Nosotros lo que tenemos que hacer es apoyar a estos compañeros en la representación que van a hacer, que como muy bien dijo Nelly Lebrón, ella es candidata de la alianza, Adrián también lo es, así que nosotros nos sentimos bien representados y muy contentos de que estos tres compañeros hayan llegado junto con los compañeros María de Lourdes Santiago y Denis Márquez. Ahora, si se quisiera dar un desprendimiento total, María de Lourdes Santiago y Denis Márquez pudieran dejar uno de los dos el cargo, y ahí sí pudiera haber una cesión de una banca. Absolutamente. O sea, para poder hacerlo jurídicamente, él tendría que renunciar. O sea, uno de los que obtuvieron votos directos. El PIB puede darle un escaño o dos escaños a Victoria Ciudadana. ¿Cómo? Con el de María de Lourdes y el de Denis. Márquez. Que tiene, como quiera, ¿verdad? La prueba que pasar, que es que tendrían que afiliarse al PIB, claro, de Victoria Ciudadana, que entre. Ahora bien, yo lo voy a decir, y no porque la tenga al lado. Número uno, la gente de Victoria Ciudadana tiene que coger eso que acabo de decir, María de Lourdes Santiago, grabarlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo. Esa es la María de Lourdes Guzmán. Esa es la respuesta. Lo que ha dicho María de Lourdes Guzmán es la respuesta. Lo dijo Nelly también más temprano. Esa es la respuesta. Número dos, jurídicamente sí pueden. Lo que decía Lenín hace un momento, jurídicamente sí pueden. Los electos. Los electos pueden ceder el escaño, o sea, María de Lourdes y Denis. Número tres, antes de la alianza, Victoria Ciudadana tenía 4 legisladores y el PIB 2. Luego de la alianza, el PIB tiene 7 legisladores y Victoria Ciudadana... El PIB tiene 5 legisladores y Victoria Ciudadana ninguno. Victoria Ciudadana, termino rapidito, Victoria Ciudadana, o sea, la alianza le combinó a un partido y no al otro. Y Manuel Natal, lo digo con el mayor respeto, habiendo sido, no el principal líder, pero uno de los principales líderes de la alianza y de Victoria Ciudadana, tiene que expresar. Lenín, ¿tú te das cuenta con la facilidad con que discutimos esto, que parece una danza de rosas, pero cuando era Pedro Rosselló para sustituir a un senador, entonces era un robo a la democracia y todo ese tipo de cosas? Aquí hay doble vara y es importante que el pueblo lo sepa. Podemos discutir si los del PIB pueden cederle a los de Victoria Ciudadana, pero cuando el PNP intentaba que fuera Pedro Rosselló en un senado del Distrito de Arecibo, entonces era corrupción y estaba malo. Doble vara. Yo no permito la doble vara. Bueno, yo quiero decir que son momentos históricos muy distintos y allí se sabía realmente el movimiento o el propósito engañoso que había detrás de eso. Aquí sencillamente hay una alianza y Ana Irma planteó que era justo que se cediera un escaño. Yo creo que deben dejarse las cosas como están. María de Lourdes mantenerse y Denis mantenerse, nosotros apoyarlos y continuar fortaleciendo la alianza, que es lo que nos hace falta. Voy a una pausa, en breve regresamos.